Bien, queridos hermanos, les voy a invitar a que podamos abrir nuevamente nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y voy a dar lectura nuevamente a los versículos que se leyeron anteriormente con nuestro hermano Yulener. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Puestos en pie, le voy a pedir que puedan escuchar la lectura de la palabra del Señor. Dice así: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Oramos a nuestro Altísimo Dios. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Señor, damos por esta oportunidad nuevamente, Señor, que nos das de ir a tu palabra, Señor. Buscar el consejo de ella, Señor, y esperamos, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, con fe que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirigirá. Te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestros entendimientos, nuestros corazones a ella, y que no quedemos indiferentes, más podamos ser oidores sabios, Señor, y que podamos practicarla. Te rogamos, Señor, por aquellos que la escucharán, Señor, en otra oportunidad. También les bendiga, Señor, y puedas hacer también que esta palabra llegue a sus corazones. También te rogamos, Señor, por sobre todo a quienes que no te conocen, que también pueda ser, Señor, esta una palabra que tú les llames, Señor, y puedan entender de tu amor y de tu misericordia, Señor, y de el Evangelio, Señor, que tu Hijo Jesucristo, Señor, nos entregó por pura gracia, Señor. Te rogamos, Señor, que tú me dirijas en esta mañana. Mis labios, Señor, no hablen en mal, Señor, y no hablen engaño, por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos. Estudiamos nuevamente la palabra del Señor y comenzamos una nueva serie de temas para estos domingos, como ya se mencionaba en los avisos. Y esta serie de mensajes se llama La misericordiosa mano del Señor. Sin duda que la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Amén. De hecho, dice su palabra que se renueva cada día. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Es por su gran amor que recibimos esta misericordia, y por su gracia es la que se mantiene. En los próximos domingos, ¿cierto? Veremos desde hoy día mismo, ¿cierto? Esta serie de mensajes, y las temáticas son el dador de la vida, misericordia a pesar de la ingratitud, su misericordia nos da esperanza y su misericordia nos lleva donde abunda el maná. Esta van a ser la serie de temáticas que vamos a abordar en estos domingos. Y si nos fijamos, siempre la misericordia de Dios está demostrando su enorme poder con milagros y con grande amor. En especial, el tema de hoy es el dador de la vida y nos recuerda el absoluto poder de nuestro Dios para dar la vida, al cual siempre nosotros hemos tenido quizás alguna cercanía. Ya lo contaba, ¿cierto?, nuestro hermano Yulener, cómo el Señor es misericordioso, ¿cierto? Y cómo hemos experimentado, cual más, cual menos, ¿cierto?, de la misericordia del Señor. Y no puedo dejar de recordar esta misericordia que tuvo también para uno de nuestros hijos, el cual tuvo, ¿cierto?, muy delicado de salud sus primeras semanas de vida, en donde los doctores nos preparaban para lo peor en alguna ocasión, o nos decían que
podría fallecer o que tendría consecuencias graves el de quedar con vida. Y vemos como el Señor misericordiosamente hace un milagro, ¿cierto?, en su vida. Y no deja secuelas, ¿cierto?, que puedan ser graves al respecto. Gloria sea al dador de la vida. Y nos encontramos ahora en el Evangelio de Lucas con una historia muy particular. En el Evangelio de Lucas, ¿cierto?, 11 al 17, donde leímos recientemente, este es el primer milagro de resurrección que realiza nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estudiamos los Evangelios, este es el primer milagro de resurrección. Él ya había realizado algunas otras sanidades, ¿cierto? El primer milagro recordábamos, ¿cierto?, que era convertir el agua en vino, ¿cierto?, en una boda, etcétera. Pero este es el primer milagro que realiza de resurrección, en donde vuelve a la vida a este joven que era un hijo único, ¿cierto? Y más encima las escrituras nos detallan, ¿cierto?, como también nos decía nuestro hermano Yulaner, que era hijo de una viuda, es decir, una persona sola ya en este mundo. Luego, ¿cierto?, continuando con los milagros, ¿cierto?, que nos encontramos de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se relata en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56, la resurrección de la hija de Jairo. Recordamos, ¿cierto?, esa resurrección. Y finalmente, en Juan capítulo 11, versículos 1 al 44, la resurrección de su amigo Lázaro. Estos 3 episodios se consideran una fuerte señal del Mesías prometido. Claramente, ¿cierto?, pudiesen decir que el Señor Jesús puede haber sido un gran profeta, un gran maestro, pero nadie podía hacer señales como las que él hizo. Y una de las más grandes, claramente, es la resurrección de la muerte. Y por lo tanto, esta era una de las señales más fuertes también de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, el Señor devolvió la vida a estas 3 personas, todas ellas volvieron a morir. En cambio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre, transformando su cuerpo en imperecedero, es decir, que no va a volver a morir. Grande es el Señor y su misericordia. Amén. Les invito a que nos adentremos entonces en los versículos y analicemos detalladamente lo que sucede en esta historia que relata Lucas de nuestro Señor Jesús como el dador de la vida. Primero que todo, ¿cierto?, vamos a revisar un poco el contexto geográfico que se nos menciona, y lo primero que se nos indica, ¿cierto?, es que esto sucede en la localidad, ¿cierto?, en la ciudad de Naín. Y nos indica la escritura, ¿cierto?, en el versículo 11, donde comienza este relato, comienza con un después, ¿cierto? Y cuando hay un después, claramente hay algo anteriormente. Y este adverbio se refiere, ¿cierto?, a el relato que viene en los versículos 1 al 10, donde el Señor Jesucristo había estado en Capernaum y realiza un milagro con el siervo del centurión, ¿cierto? ¿Quién no recuerda el hermoso cántico que cantaban, ¿cierto?, los alumnos de la escuela bíblica del centurión romano? ¿Se acuerdan? Bueno, esta hermosa historia, ¿cierto?, se relata en esos versículos 1 al 10, y es donde, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo destacó la fe de este centurión. Y entonces después viene justamente esta historia que se relata en los versículos 11 al 17. Por lo tanto, el Señor Jesucristo venía desde Capernaum hacia Naín, que es la ciudad donde vemos este milagro, ¿cierto?, que es hoy día es un pequeño poblado, de que queda alrededor de 40 kilómetros desde Capernaum hasta Naín. Y como referencia, ¿cierto?, nuestras espacialidades más conocidas, ¿cierto?, quedaría aproximadamente entre la Plaza de Armas y pasadito Buin, unos 4 kilómetros pasado Buin. Y eso más o menos serían unas 8 horas de caminata, probablemente. Entonces, también entendemos que por esta situación, probablemente el Señor realizó esto después, o el día después, que estuvo en Capernaum, por este tramo que tenía que recorrer. Y la geografía nos indica que en ese camino, desde Capernaum hacia Naín, la entrada de este camino tenía que ser por la puerta oriente de esta ciudad, y daba justamente a la vista a sepulcros de roca que habían camino entre Capernaum y Naín. Y es por eso que probablemente Jesús se encuentra con el cortejo fúnebre. En este camino justamente se encuentra con este cementerio, ¿cierto?
en donde la costumbre también dictaba en ese tiempo que la madre caminara delante del féretro. Por lo tanto, también es por eso que el Señor Jesús se encuentra primero con la madre de este joven, ¿cierto? Y es la primera persona con la cual, ¿cierto?, tiene contacto. ¿Quiénes presencian este milagro? ¿Cierto? Otro contexto que también es importante analizar. Según el relato bíblico, este milagro fue presenciado por dos grupos de personas: los apóstoles y discípulos que iban con el Señor Jesús y todas las personas que estaban en el cortejo fúnebre, que probablemente eran familiares, ¿cierto? Vecinos, probablemente de esta viuda, de este joven. La Biblia menciona que ambos grupos eran de gran cantidad de personas. Por lo tanto, había una gran cantidad de testigos. No era que esto iba a pasar desapercibido o claramente, ¿cierto?, podía ser interpretable. Había una gran cantidad de testigos en ese momento. Luego el Señor realiza 3 actos destacables con este milagro. El primero, le dice a la madre: no llores. Y muchos podrían pensar que nuestro Señor Jesús fue indolente al decirle a la madre que no llorara. ¿Quién de nosotros iría a un funeral, ¿cierto?, donde a una madre se le ha muerto un hijo y le dice, para consolarla, no llores? Claramente, probablemente nos sacarían de ese funeral por lo poco atinado de las palabras. Pero el Señor no era un desatinado, porque ella claramente estaba pasando por duelo y estaba triste, ¿cierto?, al perder su hijo. El Señor comprendía este dolor, pero la cultura, ¿cierto?, que también nos indica, tal cual nos decía el hermano Julener, no solamente había un llanto por perder el hijo, probablemente, ¿cierto?, nos indica la cultura de ese tiempo que era el único sustento que tenía esta viuda. Justamente, ¿cierto?, las viudas y que quedaban solas en este mundo, ¿cierto?, quedaban a manos del sustento y protección de sus familiares, si es que existían, si es que estaban probablemente en esa ciudad. Por lo tanto, efectivamente había un peso mucho mayor ahí, porque no solamente perdió un hijo, sino que también el sustento. Pero el Señor, ¿cierto?, no eran por falta de empatía, no era porque era un sarcasmo, sino que realmente las palabras eran de esperanza, en donde se muestra seguidamente el poder del dador de la vida, ¿cierto? El Señor le dice, no llores, pero por una razón inmediata. Las Escrituras encontramos que nuestro Dios es el autor de la vida, y esto lo encontramos en varios versículos y mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice, formó pues Jehová, Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y hace subir. Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por eso es tan importante, queridos hermanos, este milagro, porque también con esto da señales, ¿cierto? Y de alguna forma ratifica todo lo que está dicho del Mesías, que es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es quien ha prometido todo lo que ha dicho. Y también, de alguna forma, ¿cierto?, por esto es que Él le dice, no llores. No es por una falta de empatía, como habíamos dicho, sino que es una fuerte promesa la que está haciendo nuestro Señor. Por lo tanto, si nos encontramos en necesidades, en aflicciones, debemos recordar la misericordia de nuestro Dios. ¿Y quién es el que ha prometido estas misericordias, estas promesas? Por eso hoy, si estás sufriendo y confías en su nombre, te está diciendo, no llores. Lo siguiente que hizo el Señor Jesucristo fue tocar el féretro. Y para nuestra cultura esto es muy común. La verdad que no sé si ustedes han visto, muchas personas se acercan al féretro y tocan el féretro expresando este dolor, esta empatía también con quienes han perdido, ¿cierto?
a este ser querido, y también claramente si es una persona cercana, muchos se acercan al féretro y tocan el féretro de forma también emotiva, justamente con este dolor. Pero recordemos que esta era otra cultura y estamos ante otra situación. De hecho, cuando recordamos, ¿cierto?, lo que dice la ley en los derechos, los decretos entregados al pueblo de Israel, indican que los que tocaban a un muerto, ¿cierto?, o algo que había tocado al muerto, era símbolo de impureza. Por lo tanto, también debió haber sido impactante para aquellos que vieron al Señor Jesús tocar el féretro. Probablemente por eso también se detuvieron inmediatamente, porque eso era una señal de impureza. Pero por la palabra del Señor estaba a punto de revertir esa condición. Y claramente Él, ¿cierto?, cambia la condición de muerte a vida y por lo tanto no incumple la ley al respecto. Luego fue movido, dice, por su compasión. Y dice al mancebo, a ti digo, levántate. Y esto es interesante, queridos hermanos, porque algunos comentaristas dicen que la palabra salió con poder suficiente para devolver la vida al joven, y lo notable es que le dijo, a ti te digo, ¿cierto? Como que lo nombrara, como que lo señalara específicamente. Y como en la resurrección de Lázaro, ¿cierto?, también llama directamente a Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Lo nombra por su nombre. Algunos comentaristas dicen al respecto de este relato de Lázaro, ¿cierto?, en Juan 11:43, que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos habrían resucitado al imperio de la palabra del Señor. Gloria a Dios, ¿no es así? Por el poder de nuestro Dios. Este es nuestro Dios a quien servimos. En efecto, esta palabra no se hizo esperar, pues leemos que inmediatamente que el Señor da la orden, ¿cierto?, este muerto, este joven, se incorpora y comienza a hablar. Y fijémonos que no solamente da señales de vida, ¿cierto?, con sus movimientos, sino que también comienza a dar frutos de entendimiento y por esto comienza a hablar. Tristemente, muchos que hemos sido rescatados del pecado por Cristo y cambiada nuestra condición de muerte a vida, solamente damos señales de vida en el Evangelio con meros movimientos, que podríamos comparar quizás a vidas religiosas, las cuales se mueven por un rito, por una costumbre, sin el entendimiento, sin dar frutos, que claramente des testimonios de cambio, de amor, de buenas obras, de misericordia, de compasión, como lo hizo el Señor. En cambio, este milagro no solo dio movimientos de vida, sino que palabras, las cuales daban testimonio de lo que el Señor hizo sobre este joven. Asimismo, como cristianos, debemos dar testimonio para vivir el evangelio real y no religioso. De la misma forma, queridos hermanos, la manera de poder dar frutos y demostrar con nuestras palabras que realmente creemos al Señor es con nuestra oración. Debemos verbalizar, ¿cierto?, lo que realmente necesitamos del Señor. Y como decía nuestro hermano Julener, Él va a dar conforme a lo que realmente necesitamos. Y también debemos agradecer al Señor por todo lo que Él hace con nosotros. Y finalmente, en esta escena, ¿cierto?, que llega a su clímax en esta parte, ¿cierto?, donde se incorpora el joven, comienza a hablar. De repente pasamos tan rápido esto, pero imaginémonos un poco la escena, abriendo, ¿cierto?, ese lugar, ese momento, ¿cierto?, donde se abren quizás las ataduras o el féretro, no nos dice ahí específicamente cómo estaba cuidado el cuerpo de este joven, cubierto este cuerpo, pero dice que se incorpora y comienza a hablar. O sea, no había duda de que realmente esa persona estaba muerta. No había duda de que esta escena era tremendamente triste y el Señor rompe, ¿cierto?, esta escena y vemos a una persona llegar a la vida. Claramente, ¿cierto?, era impactante. Y al final de toda esta escena, ¿cierto?, el Señor, ¿qué hace? Jesús entrega este joven a su madre. Y cuando hace este acto, ¿cierto?, lo que replica es lo que sucedió en el Antiguo Testamento con Elías. ¿Se recuerdan cuando también la viuda, ¿cierto?, que le había alojado, fallece su hijo?
¿cierto? En Primero de Reyes, capítulo 17, 23, donde dice, tomando luego Elías al niño, trájolo a la cámara, a la casa, y diólo a su madre, y díjole Elías, mira, tu hijo vive. ¿Cierto? Qué regalo más hermoso por parte de nuestro Señor a esta mujer, a esta viuda que quedaría marcada para siempre. Probablemente a uno se le olvidan muchas cosas que le pasan en la vida, pero esto iba a quedar en la mente y corazón de esta viuda. Jesús le devolvió las esperanzas de sustento y por sobre todo le quitó la tristeza de su corazón. Esta es la forma de actuar de nuestro Dios, quien conoce nuestra necesidad y lo más profundo de nuestro ser, sabe exactamente lo que realmente necesitamos. Jesús quizás podría haberle dado el sustento inagotable, haciendo la comparación con lo que hizo Elías también en alguna ocasión. ¿Se acuerdan que la harina no se agotaba de esa vasija ni el aceite tampoco? Probablemente a lo mejor podría haber ido al Señor y sobre una vasija, ¿cierto? Decirle, mira, mujer, aquí tienes sustento para toda la vida. Y que eso hubiera bastado para su sustento. Pero, o podría haberle quitado la pena quizás diciéndole, mujer, ten calma, y la mujer hubiera tenido calma y se acaba la situación. Pero decide darle, fíjense, por gracia, devolver algo que ya no merecía, pues se le había quitado. Por misericordia, al responder ante su dolor, y le dio la paz, porque restauró su corazón, pasando de la muerte de su hijo, que es separación, a vida, que es comunión. Son la misma gracia, misericordia y paz que recibimos cuando vamos a los pies de Jesucristo y nos arrepentimos de ser pecadores y estar lejos de Dios y creemos que Jesucristo nos puede salvar. Valoremos y vivamos cada uno de estos regalos que el Señor nos da una vez y nos demuestra cada uno de nuestros días. Y finalmente, lo que causa esta escena, ¿cierto? Porque esto es lo más cercano, ¿cierto?, entre Jesús y la mujer. Pero lo que causa esto es una gran conmoción. Y sin duda, esta escena, como lo decíamos, ¿cierto?, no iba a quedar indiferente. Iba gente con el Señor Jesús, venía gente en este cortejo fúnebre, y claramente todos ellos fueron testigos de este milagro. Y la Escritura nos dice que es más, tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Es decir, tuvieron temor, pero también un temor reverente. Atribuyeron que Jesús era un gran profeta. Claramente, probablemente se acordaron lo que pasó también, ¿cierto?, con Elías, lo que habíamos mencionado. Y, ¿cierto?, dijeron que se había levantado un gran profeta y que Dios había visitado a su pueblo, tal cual también lo menciona Éxodo, cuando Dios interviene para aliviar, ¿cierto?, lo que sufre. Recordemos ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 31. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Al igual que en esta escena los testigos fueron conmovidos, emocionados y llenados para adorar a Dios, hoy nosotros que tenemos la misericordia de Dios cada día, de las cuales somos testigos, y no podemos quedar impávidos, hermanos, y dejar de adorar al autor de la vida, a quien puede darla y también sustentarla. Cada día debemos adorar a quien vela por nuestras necesidades y con gran compasión atiende a cada una de ellas. Muchas veces nos responde no como queremos. A nuestros hijos les enseñamos que el Señor puede decir sí, no o espera. Y a veces cuando recibimos respuesta del Señor, no era lo que esperábamos, no era lo que queríamos, de hecho, muchas veces, pero siempre responderá como sea mejor para nosotros. Sea bendecido y alabado el nombre de nuestro Dios. En conclusión, amados, el Señor conoce nuestra verdadera necesidad en su misericordia y en su omnisciencia. Él sabe todo lo que necesitamos para nuestro bienestar y está dispuesto a suplirla si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Cuando olvidemos esta verdad, recordemos cuáles son sus nombres. Él o Eloá, Dios poderoso; Elohim, Dios creador; El Shaddai, Dios poderoso; Adonai, el Señor; Yahvé,
como el Señor, Yahvé Jireh, el Señor proveerá, Yahvé Rafa, el Señor que sana, Yahvé Nisi, que el Señor es mi bandera, Yahvé Mekadech, que el Señor santifica, Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz, Yahvé Elohim, Señor Dios, Yahvé Sidneku, el Señor nuestra justicia, Yahvé Roi, el Señor es mi pastor, Yahvé Sama, el Señor está ahí, Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Elión, el Altísimo, el Roi, el Dios que me ve, el Olam, el Dios eterno, el Gilbor, Dios fuerte. El Señor conocía muy bien la necesidad de la viuda de Naín. Así también conoce nuestra necesidad. Pero no quedemos inertes frente a sus misericordias. Testifiquemos y mostremos frutos de vida. Querido amigo, este tan maravilloso milagro que se relata puede ser un milagro para ti también. El Señor puede darte vida y velará por tus necesidades. Y si le buscas de corazón para arrepentirte de tus pecados y crees que solo en Jesús hay salvación, podrás también ser parte de este milagro. Te invitamos a conocerle más. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Oramos a nuestro Señor, Padre de las luces. Padre amado, vamos a ti, Señor, implorando misericordia, Señor, porque somos tan faltos, Señor, tan desagradecidos, Señor. Lo veremos el próximo domingo, Señor. Cuán faltos somos, Señor, y aún así tus misericordias, Señor, nos sustentan. Eres tan poderoso, Señor, que eres el dador de la vida. Puedes darla, puedes quitarla, Señor. Aún nos sustenta, Señor, cada día, cada mañana se renuevan tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a ver estos milagros, Señor, también en nosotros. A reconocerte, Señor, y temer, Señor, y adorar tu nombre, porque solo tú, Señor, eres digno. Ayúdanos, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tus misericordias son enormes, Señor. Muchas veces, Señor, no podemos dimensionar cuán grandes son. Te rogamos, Señor, que vivamos conforme a tu palabra, Señor, y reconociendo bajo tu Santo Espíritu, Señor, de que tú cada día, Señor, nos sustentas. Gracias por tu gracia, por tu misericordia y por esta paz que nos inunda, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te rogamos, Señor, que esta también lo podamos predicar, Señor, podamos comunicar estas buenas nuevas a otros. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.